Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por su presencia. Una disculpa por esta demora, totalmente fuera de voluntad. Ustedes saben esto de las tecnologías, generalmente nos traicionan en los momentos más críticos. No teníamos línea, entonces no se puede hacer nada, pero parece ser que ya estamos y ya entramos. ¿Podemos tener la proyección de la presentación, por favor? Bueno, es una cátedra, desde la forma en que está nominada, tiene 2 planos y me proyectan porque no los retengo de memoria como tengo fraseado. Pero tiene 2 planos el nombre de la cátedra, ¿no? Yo pongo que son 40 años de experiencia, pero pues prácticamente digo que tengo 50 prácticamente años de experiencia en Iztacala y bueno, tuve otras experiencias. Entonces, bueno, el título, si ustedes ven una trayectoria de la transformación educativa, 40 años de investigación de diseño, lo primero es, la parte superior es la trayectoria de cómo se ha ido modificando la educación a lo largo de la historia que a mí me ha tocado vivir. Y es impresionante, ¿no? Porque yo les puedo referir desde el libro gratuito, cuando apareció con López Mateos, y que dijo, la revolución educativa, los niños tendrán libros en las manos y ahora sí. Y así fue. Y oímos a Vicente Fox, no hombre, la computación, enciclomedia, y con esto van a ver. Y pues la verdad es que como que no pasa casi nada, ¿no? Bueno, entonces, pero hay una serie de transformaciones que se han venido desarrollando en el mundo y yo creo que no las aprovechamos y por eso es que no vemos la transformación. Y después es cómo esa transformación general en el mundo educativo vino a impactar en mi persona como profesor. Ese es, digamos, el otro punto. Y yo cómo fui sorteando las transformaciones dentro de mi propio curso. Ese es, digamos, el fondo de la cátedra, que tendrá varias sesiones
y que iremos viendo distintos capítulos, distintas miradas desde distintos enfoques. Entonces, la siguiente, por favor. Esa es la premisa para mí más contundente. La verdadera revolución educativa, desde mi punto de vista, se da en el aula, no en las leyes, como el señor que se hizo la reforma de Peña Nieto, la evaluación de los profesores y se hace una ley y se transforma la ley y más bien se armó una revolución civil, ¿no? Por lo menos en Oaxaca estuvieron de plano en trincheras, ¿no? Con esa reforma educativa. Y entonces yo digo, ni en los planes curriculares. Y los planes curriculares es el mito de la educación. Se transforman los currículos, los profesores siguen haciendo lo mismo. Esa es la verdad. Entonces, ¿dónde está el agente de cambio, el motor de cambio de la educación? En el profesor. Si él no cambia, no va a cambiar nada. Vamos a seguir lo mismo. Entonces, el profesor es realmente el agente de la transformación. De aquí que su motivación y empeño por cumplir de la mejor manera posible sus responsabilidades, para mí es lo esencial como agente de la transformación educativa. Si el profesor de veras tiene voluntad de poder hacer lo mejor posible por sus alumnos, estamos en otro escenario. No importan todas estas regulaciones que ni caso se les hace. Entonces, ese es el punto. Pero realmente esto es una reflexión a nivel mundial que se llama todo lo que es el currículum vivido, que tenemos ya de décadas hablando de que el verdadero currículum es el que se vive, no el que está escrito en el papel, que ese es el verdadero currículum. Y ahora tenemos un movimiento muy interesante. Yo escuché hace poco a César Coll, que es, pues yo digo que una de las grandes personalidades de la educación en España. Fue el creador de las reformas educativas en el gobierno de Felipe González. Yo le conocí en ese entonces y me obsequió los libros personalmente que se habían generado. Y acabo de escuchar una presentación de un libro con Frida Díaz Barriga, que también creo que es una gran investigadora mexicana, ¿no? Que hicieron este libro y que hablan precisamente de la transformación curricular. ¿Dónde se hace el currículum? ¿En el salón de clases o en la planeación de los expertos? Y entonces yo diría que aquí es como el metacurrículum. Más allá del currículum es las prácticas educativas que verdaderamente se ejercitan. Esa es la educación. Eso es lo que termina siendo la resultante. Entonces, por eso parto de esto y todo es con esta vocación de si el profesor es el personaje más importante de la educación, pues me siento en un privilegio en esta cátedra dirigirme a ellos. Y me dirijo a todos los profesores. La siguiente. Dijo, ojalá estén aquí, me encantaría, sí, impacto, pero todos los niveles educativos. ¿Cuál es el propósito? Explorar los enfoques teóricos metodológicos que se dan en el mundo y cómo los podemos aprovechar en el mejoramiento del desempeño docente. Ese es el gran, digamos, propósito de esta cátedra. ¿Cuál es el objetivo? Que profesores de cualquier nivel educativo puedan enriquecer y mejorar sus prácticas educativas, desde primaria hasta universitario, bajo una visión holística del todo. ¿Qué es esto? Vamos a ver temas educativos que son de interés general y que son principios aplicables a todos los niveles. Problemática educativa es la misma en todo el sistema. ¿Pero cómo? A ver, ¿qué es eso? La siguiente diapositiva, por favor. Aquí lo vemos. La motivación, hombre, pues si no están motivados tus alumnos, si no le interesa, híjole, vas de subida. La motivación es un aspecto desde el niño de primaria hasta el universitario, pasando por todos los niveles. No hay pierde. El aprendizaje, pues se supone que se convoca para que aprendan, ¿no? Que aprendan y que comprendan.
todos los niveles el aprendizaje es central. Pues eso nos convocamos. Los de primaria, los de secundaria, todos. La esfera cognitivo-emocional. Si tu alumno está deprimido, pues la verdad es que mejor medio ve personalizando la enseñanza. Ese es uno de los grandes temas de la actualización contemporánea de la educación. Ve personalizándola, hay muchas neurodivergencias, atiéndelas. Si el niño no tiene vista, si tiene miopía, pues no te ve ni lo que pones en el pizarrón, o tiene falta de audiencia, o es hiperactivo. Entonces, todo esto es el camino de la personalización de la enseñanza. La evaluación seguimos con una evaluación inquisitiva, ¿no? Se llevó a una evaluación sumativa donde la calificación es la clasificación y todo el mundo está así y es un factor de motivación. Yo no digo que no la utilicémosla, pero la podemos utilizar bien, no como elemento de coerción. ¿Y por qué no sacamos otras vetas de la evaluación que son poderosísimas y súper enriquecedoras? La evaluación por metacognición, hagamos pensar a partir de la evaluación. ¿Qué tan bien te pareció? Por ejemplo, eso es lo que digamos, toda la cátedra está diseñada para que sea lo que llamamos, Dewey lo dijo así, by doing, haciéndolo. Entonces, lo que vamos a hacer es, al final de esta exposición, los invitamos a que ustedes evalúen y que evalúen por metacognición, es decir, activar su reflexión propia de cómo piensan. ¿Cómo piensan que estuvo esto? ¿Bien o mal? ¿Y de a dónde saco la idea de que bien o de mal? Eso nos ayuda a generar operatividad cognitiva. Y yo creo que ese es el punto central del proceso educativo. Crear operatividad cognitiva. Ese mundo de memorización es un fracaso y probablemente sea todavía dominante. Bueno, y viene la digitalización, los impactos del mundo digital, y ya no se diga esta nueva amenaza de la humanidad, de la inteligencia artificial. Digo amenaza porque el que le llaman el Godfather de la inteligencia artificial, el doctor Hinton, dice que nos da entre 10 a 30 años a la humanidad con este monstruo. Él se retiró de Google, era de los... y ahí lo pueden ver, si lo googlean, sale inmediatamente. Bueno, entonces aquí el propósito específico es poder compartir las experiencias que obtuvieron buenos resultados con nosotros, decirles, nosotros hicimos esto y nos fue bien por esto, y pues si la pueden aplicar ustedes, la pueden utilizar, pues qué bien, y si no, pues no les gusta, pues no importa, no pasa nada. Indicando por qué las desarrollamos, qué problema vimos, qué hicimos, qué planteamientos teóricos nos ayudaron a concebir cómo atender esos problemas, las acciones que implementamos y los indicadores de logros que sacamos. Y cada una de las exposiciones, vamos a terminar con una síntesis final. Por ejemplo, la síntesis de hoy es: el profesor es lo más importante. Esa es la síntesis de ahorita. Y así cada una, que diga uno, es que yo no lo entendí, no te preocupes, al final te digo, pero en concreto es esto. Y bueno, la que sigue, por favor. Bueno, esta es la trayectoria yo diría, de la educación en el mundo, y creamos una animadversión a la educación. Es horrorosa. Todos los niños festejan que haya una hora libre o que vengan las vacaciones. Ahí tenemos la prueba de que no los interesamos, no hay motivación. Entonces, si vamos entendiendo eso, decimos, bueno, sí tiene que ser activo y el niño tiene que... Y esto es muy viejo y lo vamos a ver en una de las sesiones. ¿Desde dónde viene? Viene desde Kant. Y son las bases epistemológicas del desarrollo del conocimiento, que eso es muy interesante. Entonces, de aquí, yo, por ejemplo, pasé a la lectura activa. La formación de competencias para la vida. La educación está hecha para la escuela. La educación debe ser para la vida, ¿no? Por eso yo hablo de educación formativa, no de aprendizajes. Yo puedo aprender una serie de aprendizajes, cómo sacarle el volumen a una esfera y ¿para qué la quiero? ¿Para qué hice toda esa
digamos, todo este algoritmo, ¿no? Y la verdad es que no tiene ninguna utilidad, o la taxonomía de las plantas, o de los mamíferos, o de no sé qué tantas cosas nos meten en la cabeza, que todos estamos así. Y llega el biólogo, que es el experto, uy, no, tiene que saber mínimo la taxonomía de los mamíferos. Pero ¿cómo que no? Bueno, y la periodización de la historia de la evolución, ¿no? Sabrá del Cretácico, lo mínimo, ¿no? ¿Cómo no? Y bueno, sí sabe del Cenozoico, ¿no? La crisis de los saurios, ¿no? Tiene que saberla. Y el de historia, no, espérate, tiene que saberse la Revolución Mexicana. Bueno, tiene que saber la conquista. Tiene que saber cuándo llegó Cortés, tiene que saber cómo estaba la cosa aquí con el Tlatoani, ¿no? Pero espérate, soy yo también. Y llega el matemático, no, espérate. Tienen que entender geometría analítica. Y pues es una cosa terrible. Entonces, por eso nuestros resultados en el mundo, ¿eh? En el mundo. Yo estoy hablando del mundo. Esto se ve claramente en el mundo. En el mundo se ve este problema. Es César Cole, su gran reforma fue las enseñanzas mínimas. Con base en esto, quitemos todas esas toneladas de conocimientos y no pudo. Él mismo dice, no, Felipe, pues, llegan los nuevos, digamos, las nuevas investigaciones en biología, en geología, en geografía, en historia, y las mete el profesor. Entonces, no, engorda, no digas adelgaza, tratamos de adelgazarlo y es muy, muy interesante. Bueno, entonces viene el aprendizaje basado en problemas, pues en problemas reales. O sea, yo diría, la problemática auténtica, la que yo vivo. Por ejemplo, de los profesores, yo a lo que me estoy guiando y dirigiendo son a los problemas auténticos. Y los problemas auténticos son únicos. Porque es que, mira, mi problema es, Ricardito, que se duerme en las clases y no veo cómo lo despierto. Y ya los demás lo están siguiendo y dicen que por qué si él duerme ellos no pueden, y en fin, es sistémico. Entonces ahí los problemas auténticos son los que hay que resolver. Yo, por ejemplo, con mis alumnos trabajamos problemas auténticos. Que reporte un profesor, un director, cuál es el verdadero problema que él vive. Eso es profesionalizar la psicología. Saber ganar competencias para resolver problemas auténticos, no inventados, no de libros. Esos pueden ser suenan muy bonitos, pero no. Bueno, entonces vienen, ¿cómo andamos en tiempos? Más o menos vamos. La evaluación sistémica, como ya había dicho, puede generarse la evaluación formativa, que es otra forma muy enriquecedora de regulación. La evaluación puede servir mucho para regular el comportamiento y ganar hábitos y disciplina de trabajo, desde el niño de primaria hasta el universitario. Todos. Ojalá ganemos disciplinas y podamos sistematizar procedimientos. Se puede, y la ganan, y nosotros la evaluamos y dicen, sí, gané disciplina. Bueno, aquí viene el diseño educativo. ¿Cómo diseño yo mi clase? Todos debemos de ser diseñadores porque todos nos enfrentamos a escenarios particulares distintos. Entonces, ahí lo veremos. Habrá una sesión donde se dará todo el diseño educativo. La metaescolaridad, a mí me ha gustado mucho la metaescolaridad, o sea, formas de aprender que no están en la escuela, no están atrapadas en la escuela. Digamos, el mejor ejemplo, los museos. Los museos son donde brilla esta posibilidad de aprender, digamos, el México prehispánico yendo al Museo de Antropología y generando el contacto fenoménico de la piedra del sol. Que dice, caray, este monolito. Entonces, es otra forma de aprendizajes a través de las experiencias fenoménicas. Ya lo veremos. Habrá partes donde nos dedicaremos a la metaescolaridad. Y está la personalización de la enseñanza y los aprendizajes. Cada vez hay una tendencia más a entender, ¿no?, que todos tenemos vocaciones y construimos proyectos de vida que se van generando únicos. Y entonces aquí, una cosa que está revolucionando de manera extraordinaria es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial empieza a tener unos usos de lo más diversificado que podamos imaginar.
Entonces, y se personaliza, ¿no? Lo que hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial, dedicaremos toda una sesión a inteligencia artificial y cómo nosotros la hemos usado y hemos encontrado excelentes resultados. Yo creo que es poderosísima y sirve extraordinariamente. Bueno, yo voy a terminar en estas en rojo, porque yo diría que una de las cosas que a mí más me impactaron y que han penetrado, digamos, en la forma en que yo he vivido la educación fue la digitalización, la computadora. Desde la computadora de escritorio, cuando dejé de usar la máquina de escribir de golpes, quienes la usamos y metíamos el papelito blanco para corregir la A porque era E, ¿no? Y luego que estaba tan corregida que decíamos, no, esto está muy mal, pásenlo en limpio, y la volvíamos a pasar en limpio y aparecían nuevos errores, como es natural. Era un mundo que cuando llegó la computadora a mi escritorio, mi productividad se multiplicó por 10. Yo llegué a publicar 10 artículos al año. El doctor Peñalosa me decía, ay, Felipe, ¿cómo le haces? Y a la computadora, yo fui de los primeros que me aproveché de ese recurso y se quedaban impresionados, pero pues la computadora, los procesamientos estadísticos, que hace uno y que le equivocó el punto y todo está mal, era decimal, no centésima. ¡Ah! Vuélvelo a hacer a mano. Cuando aparece el Excel, dice uno, qué cosa. Qué maravilla. Yo me acuerdo de una de mis primeras publicaciones y publiqué, está hecho en computadora, porque no se equivoca esa cosa. Entonces era la fuerza ya de ver el cómputo, cómo tenía un nivel de precisión que el humano pues no lo logramos, nos equivocamos, nos distraemos y le tecleamos mal. Entonces yo desde que vi la computadora dije, esta es la transformación. Incluso hice un programa que se llama Educación 2001. Y después viene esa computadora cuando se conecta en línea. Cuando entra a internet, ¿cómo? Puedo hablar como un chino, como si estuviera hablando con mi vecino del cubículo. Ajá. Se tardas tanto como es con el... Es una transformación enorme, ¿no? Y el acceso a la información que nos da internet es extraordinario, ¿no? Y nosotros empezamos a trabajar, hicimos un trabajo que nos gustó mucho con Alejandro Miranda, rompemos el cable del internet, ¿no? El cable del teléfono y ahora yo ya en el metro, sí, dime, claro, mañana voy, sí, está muy bien. Ah, en la clase al rato entro. Sí, es otro cambio extraordinario que la educación tiene que saberse aprovechar de eso. De hecho, hay un muchacho que fue muy interesante de mi curso que dijo, oiga, doctor, ¿y por qué usa plataformas tan feas? ¿Por qué no usa las nuestras que son, y hacen lo mismo? Y caminamos a lo que llamamos la universidad en la mano. Sí, le dije, sí es cierto, sí, te voy a dar mejor en tu WhatsApp. En vez de estarte yo inventando, métete a Wikipedia, no Wikipedia, no me acuerdo cómo se llama esta plataforma, Moodle. En vez de vete a Moodle, pues sí, pues usa WhatsApp, si es el que traes, para que te meto en un enredo. Y fuimos avanzando, ¿no? Y es extraordinario, son unas potencialidades. Y lo iremos viendo a lo largo, todo esto lo vamos a ver a lo largo. Precisamente lo que se trata de esta introducción es decirle de qué se va a tratar. Bueno, y luego viene, ya después de la movilidad celular, que es extraordinaria, pues viene la inteligencia artificial, que esa estamos viéndola nacer y es extraordinaria, ¿no? Y bueno, si nos vamos a lo de la digitalización, decimos la pandemia, que dio un empujón donde mandó todo a línea. No es pregunta, no es si te gusta, si es que yo ya estoy muy viejo, yo no lo entiendo. Pues ni modo, manito. Si quieres conectarte y saber del mundo, usa eso porque todos estamos en casa. Entonces hubo una transformación y dejó una huella. Hay miles de trabajos, ¿no? De todo lo que hizo la gente para resolver eso en el mundo. Es una riqueza creativa, fenomenal. La creatividad
aquí es lo que Superalta maneja, y que obviamente estas circunstancias le vuelven a uno, o te haces creativo o no vas a saber qué hacer, voy a inventar. Entonces, bueno, la que sigue, por favor. Y sí, yo creo que vamos, sí vamos bien, ¿verdad? ¿O no? En tiempos, más o menos. No, porque a la una tenemos que cerrar ya para pasar a la cátedra de canterano. Sí, esa es una visión histórica, ya no la voy a dar porque obviamente en nuestros tiempos ya empezaron Caritot, y era cómo se fue modificando nuestro curso a lo largo de... Estas son las experiencias que, digamos, porque yo me atrevo a hablar de la educación en el Eudori. Yo creo que Michael Kors, si hubiera un premio Nobel, probablemente se le dan, tiene más de 150,000 citas. Eso, 150,000 gentes ha citado el trabajo de Michael Kors. Bueno, pues con él compartí y trabajé en una cosa muy bonita que es el área de los museos, pensar históricamente. Bueno, él tiene el enfoque histórico-cultural, fue muy enriquecedor, ¿no? Y después estuve en la Universidad de Harvard también por el doctor Rivers, que también es muy interesante porque él trabaja formación cívica. Entonces a él le platiqué, bueno, yo estaba investigando y le dije, nosotros estamos modelando comportamiento cívico. Dijo, caray, oye, eso sí, no, ¿cómo lo modelan? Y presentamos aquí para ver que ustedes van a ver cómo modelar el comportamiento cívico. Y hemos obtenido muy buenos resultados de grupos que estaban así que una alumna nos dijo, o nos separan o nos agarramos a trancazos, ahora que prácticamente no hay conflictos. Yo les contaré cómo lo hicimos y si les viene bien a ustedes, pues le hacen así. Pues luego que yo he tenido más de 25 encuentros internacionales, entonces eso también le da a uno muchas posibilidades de dialogar, ¿no? Por ejemplo, con Martí Carnoy, ¿no? Que aquí lo leemos en Estacada, muy al principio. Entonces lo encuentra uno en congresos y que tiene unos diálogos y entonces uno va construyendo la visión de la educación de manera internacional, mundial, ¿no? Y finalmente yo recomendaría la Review of Educational Research. Si uno es miembro de la ERA, se puede inscribir a esa revista. Es la revista más acreditada de investigación educativa en el mundo, la que tiene mayor impacto en investigación educativa. Entonces, yo se la recomendaría. La que sigue, por favor. ¿Y de dónde venimos? Yo vengo de las didácticas tradicionales. Siéntate y te voy a dictar. Sí, más. Miguel Hidalgo llegó a Dolores, coma. Y el 15 de septiembre por la tarde, coma. De ahí vengo. O sea, que he visto las transformaciones. Como les decía, me aprendieron que era un alumno pasivo sentado con un profesor que expone, que es el que maneja la verdad. Todos decimos, sí, él es el que sabe la verdad. Y después viene totalmente enciclopédico, ¿no? Aprendes de matemáticas, aprendes idiomas, aprendes todo. Copiábamos textos, ¿no? Estaba el dictado, que me parecía de lo más horrible, y memorización. Nos memorizábamos todo para el examen. Después del examen nos olvidábamos de eso y no pasa nada. No servía para nada. Teorema de Pitágoras, ese me encanta, porque es muy buen ejemplo. Lo vamos a ver, porque vamos a ver teorema de Pitágoras por comprensión y la diferencia cualitativa de la actividad epistémica del alumno, de cómo desarrolla conocimiento el alumno cuando comprende a cuando memoriza las tablas de multiplicar. ¿Cuántos las aprendimos fonéticamente? ¿Y por qué 8 por 3, 24? Ay, pues no sé, pero ¿qué estoy mal? No, bueno, pues mal no estás, pero está muy mal que no sepas entender por qué, que no puedas comprender por qué. Y sí, todos nos hacían, y se hace uno muy funcional con esa cosa que servía cuando no teníamos calculadoras electrónicas. Hoy en día ni eso sirve para nada. ¿Quién se pone a resolver el lápiz y papel? ¿No? ¿Qué era lo importante? ¿Qué es lo importante? Comprender qué son las tablas de multiplicar. Yo hice un instrumento que le llamé el primariómetro. Valoraba 30 preguntas elementales de primaria. Reprobaba a los profesores.
Olvídense de los alumnos. Olvídense de los alumnos. Y rapidísimo les cuento la anécdota de dónde salió el pirámide, porque es buenísimo. Dando clases aquí en Iztacala, en educación abierta, una alumna de 6º semestre de la carrera de psicología, explicándole a un trabajador el libro y dice, no, es que ya Guatemala es otro país, y hasta es México, ahí termina México. Cuando termina la clase va y me dice, ¿verdad que Guatemala ya no es México? ¡Oh! Y fue de las que seleccionó el examen de admisión. Dice, qué barbaridad. Ahí me puse a hacer el primariómetro. Esa era una pregunta del primariómetro. Qué bien, ¿a dónde llegamos? Yo diría que aquí me iría, obviamente en estas modificaciones, ya me tengo que ir muy rápido porque ya me quedan muy poquitos minutos. A la inteligencia artificial llegamos, pero yo sobre todo diría la base, y acuérdense lo que dije, el profesor. Entonces, yo como profesor, si me dicen, ¿y ahora tú cómo eres? Así. He resignificado la función docente. La he cambiado, la resignifiqué y ando en otra cosa. Como promotor y facilitador de las tareas formativas de los alumnos. Eso es lo que yo siento que debo de hacer. Promover y favorecer la formación. No educación, formación para la vida. Esa es la profunda. Estimulando la reflexión crítica, creativa y propositiva. Es allí donde nosotros estamos empujando. Que lleve a los estudiantes a investigar y ser agentes del proceso en toda su extensión. Evaluando, coevaluando y autoevaluando. Es decir, haciendo metacognición. No es que yo lo hice muy bien. ¿Y de a dónde lo sacas? A ver, escríbeme las razones de por qué crees que lo hiciste tan bien. Pues yo veo que no llegabas mucho, ¿eh? Yo no veo que lo hayas hecho tan bien, ¿no? ¿O qué opinas? Y hace uno que, bueno, sí, maestro, sí, ahí sí tiene usted razón. Ah, bueno. En fin, la que sigue, por favor. La que sigue, ahí está Vygotsky y de eso. La que sigue, esta es la historia de cómo se fue transformando. Yo aquí quiero acreditar a los colaboradores. Así como esto, obviamente desde la formación, digamos, desde la concepción vygotskiana, ¿no? De sociocultural, histórico sociocultural, somos producto de las circunstancias, somos producto de lo que vivimos. Y dentro de esto, pues están mis experiencias, estas que narré, digamos, de mis contactos con el mundo exterior, y obviamente con un grupo que acredito de investigadores del proyecto de investigación psicoeducativa que están ahí acreditados, que son obviamente los que me han ido acompañando y ayudando a construir esto. No es construido por mí, es construido también por todas estas personas. Bueno, la que sigue, por favor. Como ya estamos muy poquito tiempo, bueno, esta ya es cómo va a ser la cátedra. Llegamos en buen tiempo. Esta es cómo va a ser la cátedra. Vamos a llevar las sesiones, la metodología, que quien se quede, una cosa muy importante, bueno, aquí se va a decir, pero de una vez la digo. Una cosa que es muy importante, la cátedra son 13 sesiones. Venga el que quiera, a la que quiera. No importa, cada uno es independiente. Mira, me interesa motivación. Pues venga la motivación. Todas las demás ni me interesan. No vengas, ¿para qué? O sea, pueden verse y las vamos a meter en línea. Entonces ni siquiera la tengo que ver a las 12. No, hombre, venla si quieres a las 5 de la tarde. O venla el fin de semana. O después de la serie te avientas una. O sea, no hay una necesidad de estar en esto con el horario. No. Le estamos queriendo dar toda la fuerza de la educación en línea. Esa es la fuerza de la educación en línea. Yo no tengo ni que estar en... No. O sea, me ahorro ahorita de sí. A ver, compitan con la educación presencial. No, pues vas, y a las 12, tiene el auditorio y investiga dónde está, porque luego te vayan a mandar a otra ola y ni la encuentras,
mejor vete temprano, porque luego eso, ni eso está bien. Entonces es otro mundo. El presencial se lleva ese castigo. El de en línea, pues no, se demoró tantito en línea. Bueno, la que sigue, por favor. El procedimiento, operación activa, concepción estructural temática. Esto va a ser por temas, ¿no? Vamos a ir en los distintos temas, como ya lo dije. Y aquí empieza una parte muy importante, el chat. Es algo muy importante porque miren, como ya lo había yo avisorado, ¿no? Cuando Piaget dice la educación tiene que ser activa. Al estar uno activo, uno está atento. Y ya la atención tiene un valor cognitivo epistemológico fundamental, pues ni siquiera estoy atendiendo, ¿qué voy a aprender? Entonces tiene esto, pero hay algo más importante, que haya una reflexión. Entonces el chat en línea van diciendo uno en el momento, ay, eso me interesa mucho, ay, eso yo no le entiendo. Y estamos analizando en tiempo real el chat. Tanto Alondra como Jesús, los dos profesores que están aquí al frente, están analizando en tiempo real el chat. Y la idea es que pueda uno ver las didácticas. Imagínense si en la pandemia los profesores hubieran puesto a trabajar a los niños de manera activa y en grupos, en equipos. No quieras todos los niños que vengan, no los puedes ni atender, hombre, pues ¿cómo? Entonces, en fin, fue pobrezas de conceptualización didáctica. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. El corolario, el profesor es el agente de la transformación educativa. Esa es la síntesis de lo que quiero decir hoy. Todo lo que he dicho es para llegar a decirles esto que yo les dije. Ahí hay dos referencias, alguien pidió las referencias, ahí hay dos referencias actuales sobre más o menos lo que estuvimos diciendo. La que sigue, por favor. Este es ya el sitio de la cátedra y bueno, primero nosotros tenemos, fíjense, la capacidad de estar evaluando primero por el chat. Primero nos da a nosotros mucha idea de cómo está siendo recogida este discurso, cómo es visto, cómo es valorado, cómo axiológicamente se le juzga. Ya ahí tenemos mucha ganancia, pero además está activa la audiencia. Bueno, entonces tenemos esa interacción continua. Pero ahora viene la evaluación de la sesión y que es precisamente el que ustedes ahora reflexionen, bueno, y de toda esta cosa que dijo este señor, ¿qué opino de esto? Para que ustedes tengan el papel protagónico. Son agentes. La educación hoy en día la vemos como una agencialidad entre el profesor y los estudiantes. En un lugar como este, la audiencia se da. Y entonces eso se promueve por esta evaluación que lleva. Y luego viene la reflexión proactiva. La reflexión proactiva es, bueno, y de todo esto que se dijo, piensa en tu salón de clase, piensa en tu ejercicio docente. ¿Crees que algo lo puedas llevar? No, pues nada, no se me ocurre nada. Ay, sí, me encantó eso de que estén activos, sí, yo no he tenido cuidado, voy a buscar formas, en fin, sí, me gustó. Y ese ejercicio de reflexión es un recordar, y es un recordar tamizándolo con una evaluación, con una valoración axiológica. Y eso genera actividad operativa y construye actividad epistémica. Por eso es muy importante. Entonces, no es la evaluación por la evaluación para ver qué calificación le pongo. No, es para precisamente utilizarla como un recurso de desarrollo cognitivo. Bueno, luego viene la certificación. A muchas personas les viene bien tener una constancia institucional. Entonces, se va a dar la certificación y los requisitos de la certificación. Si ustedes entran al sitio a partir de la dirección web, que es muy fácil, bueno, aquí está la dirección web.
o el QR, entran y llegan aquí. Aquí está la dirección. Ah, no, es otra dirección. Esta no. La dirección es muy simple. Cátedra.extraordinaria.iztacala.unam.mx. Hagan de cuenta, no hagan de cuenta. Está estructurada jerárquicamente. México, la UNAM, Iztacala, la cátedra. ¿Sí? Ahí les doy una mnemotécnica. Bueno, si entran ahí, tiene un menú. Dentro del menú dice modalidad y certificación. Quien quiera que se le extienda una certificación, entra aquí y le da todos los detalles. Miren, aquí está el nombre. Este es el nombre correcto. Bueno, la que sigue, por favor. Y bueno, vienen las comunidades de aprendizaje. Y estas comunidades de aprendizaje situado y creatividad es una extensión. Nosotros, por ejemplo, vemos que la presencialidad tiene un problema. La clase termina a las 12:30. Ya llegó el siguiente profesor, pero espérate, porque estamos discutiendo un punto interesantísimo, que la psicología no sirve para nada. ¿Te imaginas? Espérame, no me das, no, ya para afuera, para afuera. Fíjate, teníamos una discusión muy interesante con un alumno que sostenía la inteligencia, la evaluación de la inteligencia es una patraña del imperialismo yanqui para discriminar a los afroamericanos, para decir que son tontos, que no se merecen nada. Entonces yo le digo, bueno, puedes tener dentro de la sociología del uso, del uso de las evaluaciones, puedes tener que haya argumentos y haya hechos que pero va más allá de eso. Por favor, hay un mundo de experiencias históricas de más de un siglo. La psicometría nació allí, evaluando la inteligencia. Y todo el mundo sabemos, así por vida cotidiana, que decimos, qué listo es este, ¿verdad? Oye, qué tonto es este. Todos tenemos una sensibilidad a un fenómeno que le llamamos eso. Abramos un sitio web y lo discutimos después de la clase. Rompamos el problema del tiempo. Podemos seguir en lo que le vamos a llamar el post-seminario. Igual es aquí. Vamos a seguir a quien le interese en la cátedra alguno de los temas, vamos a seguir en lo que es formar comunidades de aprendizaje situado y creatividad, con problemas auténticos, los que el profesor presenta para armar comunidad. Entonces, en eso lo va a trabajar el doctor Jesús Peralta, que es el que ahorita les va a explicar un poco más esto. Por favor. Sí. Buenas tardes. Aquí traigo ya el micrófono. Bueno, como lo comentaba el doctor Felipe, yo me encargaré un poco, bueno, junto con Alondra, lo hemos trabajado en conjunto, pero bueno, soy el que estará a cargo de estos espacios virtuales. La idea, como lo mencionaba bien el doctor, es extender la cátedra más allá de los límites presenciales de estos espacios, de la materialidad. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo vamos a hacer a través de herramientas digitales que nos permitirán, bueno, la idea es como generar espacios de diálogo, reflexión, para poder compartir como docentes experiencias que vamos teniendo en torno a los 12 temas que vamos a tener en las 12 sesiones a lo largo de todo este semestre. Entonces, como lo mencionaba el doctor, en algún momento hablaremos sobre aprendizaje y comprensión y tendremos un foro destinado a compartir como docentes qué problemas nosotros hemos tenido relacionados a promover el aprendizaje significativo, ¿no? Cómo evitar centrarnos o privilegiar el aprendizaje memorístico, ¿no? Y bueno, la idea es que compartamos esas problemáticas y a partir de un método dialéctico, ¿no? En donde se plantea una tesis, se construye una antítesis y se llega a una síntesis. La idea es ir tratando de generar esos espacios de deliberación de problemas auténticos que nos permitan acercarnos a otros compañeros, a otros colegas docentes
que han tenido problemas similares al nuestro y abrir estos espacios para compartir cómo podríamos atender esos problemas o cómo nosotros en nuestra propia práctica docente hemos atendido esos problemas en cuestión, ¿sí? Esa es más o menos la lógica que seguirá estos espacios de comunidad de aprendizaje situado y creatividad. Y como lo mencionaba también el doctor, la idea es generar una dinámica activa, ¿sí? Es decir, que no sea simplemente una actividad en donde asumamos un papel pasivo, ¿no? De venir a escuchar lo que el doctor o lo que tenemos que compartirles, sino también que se involucren de manera participativa en estas actividades. Y como lo decía el doctor, digo, a lo mejor a mí me interesa el tema de aprendizaje memorístico, ¿no? El problema del aprendizaje memorístico porque es un problema que se ha suscitado a lo largo de toda tu carrera profesional. Bueno, entonces puedes venir simplemente a esa sesión, puedes entrar exclusivamente al foro destinado a ese tema. Entonces, le había pedido aquí a los compañeros de soporte técnico si me pueden apoyar a proyectar el sitio de la página. Lo que les quiero mostrar rápidamente es cómo acceder a estos espacios que están destinados a generar comunidad. Eh, bueno, en lo que nos abren, entonces les comento que vamos a utilizar foros virtuales, como los que tenemos, por ejemplo, en Moodle o alguien que ha consultado alguna vez. Bueno, ya no sé si existe Yahoo Respuestas, que en mi adolescencia era todavía muy común, que eran estos espacios donde uno comparte una duda y sobre esa duda se van anidando respuestas de la comunidad interesada o de expertos que han presentado en algún momento esa problemática. Bajo esa lógica, ¿no? Que hemos visto en otros espacios, a veces no institucionales, no académicos, hemos soportado esta idea de generar comunidad. Ahí está ya el sitio de la cátedra. Entonces, ¿cómo acceder a la comunidad? En el menú del lado izquierdo vamos a identificar el que dice comunidad de aprendizaje. Vamos a darle clic, por favor. Ahí viene una breve introducción de esto que les había comentado, ¿no? ¿Cuál es la intención de este espacio digital? ¿Cómo participar? Puedes bajarlo un poquito, por favor, compañero. Entonces van a ser foros temáticos. Va a haber un foro por cada una de las sesiones que se irán abriendo al finalizar cada sesión. Y bueno, la idea es encontrar, va a haber una breve introducción que prontee la actividad de quienes quieran participar en estos foros. Y en la pantalla van a encontrar una breve explicación o una breve sugerencia de cómo compartir sus experiencias, cómo estructurarlas, definiendo un breve contexto, definiendo el problema auténtico, proponiendo alternativas de solución y generando preguntas a la comunidad sobre el problema planteado. Ese es más o menos el guión a seguir en las sugerido, ¿no? No es obligado que sea de esa manera. ¿En dónde van a estar los foros? Aquí hemos habilitado ahí un botón. Vamos a darle clic. Y bueno, ahorita, como si se dan cuenta, esta es una primera sesión introductoria de encuadre. No hay todavía un eje temático que nuclee la sesión de hoy en particular. Estamos haciendo un ejercicio de bienvenida y presentación. Entonces, bueno, la idea es, si le damos clic, por favor. En este primer foro, compartir brevemente quiénes son, de dónde nos visitan, cuál es su perfil docente, cuál es la experiencia docente que tienen. Y hay para evitar, hay digamos algunos requerimientos técnicos para evitar el spam, por ejemplo. Entonces les va a pedir algunos campos que nos permitan identificarlos, como es su nombre, el email, el sitio web ese no es necesario. Y más abajo, por favor. El título de la entrada y el cuerpo de su planteamiento. Nada más hay que verificar que no sean robots y en cuanto verifiquen, enviamos la
la entrada que tienen en ese momento. Entonces pueden participar con problemas auténticos propios de su práctica, pero también les invitamos a participar resolviendo o proponiendo alternativas de solución a problemas que otros compañeros, otras compañeras propongan en estos espacios. Entonces, hay como dos roles, digámoslo de alguna manera, en la que uno puede participar. Uno es planteando problemáticas auténticas propias de su experiencia docente y otra es retroalimentando a compañeros que han compartido alguna problemática y bueno, en la medida de que nosotros nos involucremos no solamente en compartir problemas, sino también compartir posibles o potenciales soluciones, en esa medida iremos generando comunidad. Y bueno, también la idea es que estos espacios trasciendan los límites temporales, espaciales de la cátedra. La idea es dejar esto montado y que sean espacios de reflexión continua, ¿no? Independientemente de si en noviembre termina la cátedra, estos espacios continúen para quienes quieran seguir reflexionando en torno a estos 12 ejes temáticos que vamos a tener a lo largo de este ejercicio. Eso sería todo. Gracias. Muy bien. Pues la que sigue, por favor. Es todo esto de cómo está regulado, que ya les dije en dónde lo podrían encontrar en la página. La que sigue, por favor. Y aquí, bueno, hemos ido recogiendo por el WhatsApp una serie de intervenciones de la audiencia y que han estado planteando. ¿No hay? No hubo intervención de WhatsApp. No hay. Entonces no tenemos participación de la audiencia. Yo nada más, para cerrar de lo que planteó el doctor Jesús Peralta, yo agregaría que algo muy importante es que sean problemas auténticos. Es decir, problemas de ustedes que viven en la docencia, ¿no? No así como en la metafísica de los problemas del aprendizaje. No, problemas concretos y entonces creo, mire, les voy a decir, es muy bonita la historia de este origen de estas comunidades de aprendizaje. El origen es una alumna mía que yo le invité a trabajar en el Ceneval, trabajó varios años conmigo en el Ceneval, terminamos ese proyecto del Ceneval y dejé de verla. Y un día me pide una audiencia, llega y había pasado de aquel incidente, de aquella experiencia de como un año, ¿no? ¿Cómo estás? Pues viendo, bueno, mire, yo la verdad es que murió mi papá y yo no encuentro consuelo. La verdad es que mi papá era un centro de mi vida. Híjole, qué pena, pero bueno, pues creo que tendrás que superarlo, ¿no? Porque no puede uno anclarse en la tristeza. Ya, se fue. Y al año regresa esta compañera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, pues mire, yo todavía extrañando y llorando a mi papá. Y bueno, cuando me dice eso, yo me lleno de energía y le digo, mira, te va a hablar tu papá, no yo, óyelo. Estoy seguro que tu papá, si me escuchase, diría gracias por lo que te voy a decir. Hija, no te metas a la tumba conmigo, por favor, haz tu vida, constrúyete una vida, no me hagas esto. Se fue. Y como al año regresa, pásale. Yo me dedico a la tanatología. ¡Ah, caray! Ahora yo encontré, después de lo que usted me dijo, una vertiente para desarrollar una actividad profesional psicológica, la psicotanatología, ¿no? Y entonces, bueno, ahí dialogando con ella, precisamente nació la idea de la comunidad de aprendizaje. Yo le decía, mira, si puedes crear una comunidad de aprendizaje en torno a la tanatología, si puedes encontrar un japonés que te diga cómo le hacen con el problema
tan difícil de saber afrontar la muerte para el que muere y para los que le acompañan y que le quieren. Imagínate que un japonés te dice, pues yo le hago así. Y imagínate que un francés dice, pues yo le hago así. Y luego un brasileiro dice, pues nosotros le hacemos así. Y luego un chileno. Y armas una comunidad. Es eso, una comunidad de aprendizaje. Entonces es lo que yo les digo a mis alumnos, que esa es una beta del ejercicio profesional con un enriquecimiento continuo, que es lo que decía el doctor Peralta, ¿no? De que se pudiera estar enriqueciendo continuamente, ¿no? Yo nada más aclararía que el doctor Peralta clasificó como en dos, el que pone el problema auténtico y el otro. Yo diría que los dos pueden entrar, tanto el del problema auténtico también le podrá dar consejos a otro que tenga otro problema auténtico, ¿no? Y que también el que llegó para dar consejos termina diciendo, oiga, pues fíjense que yo también tengo este problema. O sea que no hay algo. Pero quiere decir algo el doctor. Bueno, Sí. estuve revisando el chat y tenemos algunas observaciones y una pregunta. La pregunta es técnica, pero creo que incentivando un poco esto de usar el chat, ¿no? Y generar el diálogo a través de estos espacios, creo que viene bien el mencionarlos, aunque sea una pregunta técnica. Bueno, algunos comentarios, voy a comenzar con los comentarios. Pero no resolvemos primero la pregunta técnica. Ok, primero la pregunta. Una compañera en el chat de Facebook nos comenta, el día de hoy hubo cortes en la transmisión. ¿En qué chat se podrá participar de forma activa? Bueno, sí, es una desfortuna que la calidad de las transmisiones electrónicas luego tenemos muchos problemas, ¿no? Pero recuerden, una cosa que no mencioné, bueno, sí lo mencioné, pero viene a cuento. Recuerden que todas estas cátedras, estas exposiciones, están siendo videograbadas y se va a montar en un repositorio que quedará en la página en línea. De tal manera que estas sí están siendo videograbadas en directo y entonces sí tenemos la señal completa de toda la exposición. Y va a quedar, entonces por eso yo les digo, había un poco cómo hacemos la convocatoria, ¿no? Pues había que dar fechas, pero igual una persona puede llegar a mediados de septiembre y decir, está interesante, pues voy a ver la 1 y ves, está interesante, a ver, me voy a ver la 2 y ya, de lado, y ya, si quiere, no está atrapada en la sincronía. La sincronía es un problema de la presencialidad. La presencialidad tiene virtudes, no estoy diciendo que no, tiene virtudes únicas, extraordinarias, pero seamos sensatos y también tiene limitaciones, y limitaciones muy costosas. Y entonces la presencialidad es muy costosa. Trasladarnos desde Catepec para llegar aquí a la clase de las 7 de la mañana es carísimo. Y ahora regresa. Es carísimo. La línea nos ahorra ese costo. Tiene otras cosas. Por eso yo me voy al modelo mixto. No tenemos por qué decir línea o presencial. Combinémoslo y nos va a venir, creo que muy bien. Bueno, eso es para eso. Puede verla en diferido y verla completa. Sí. ¿Puedo agregar algo más? Sí. Y bueno, también aprovechando esta mención de la importancia que le damos al chat y la idea de utilizar espacios híbridos, ¿no? De aprendizaje. La idea es tratar también de que nos acompañen de manera presencial, que también nos compartan, ¿no? Dudas o comentarios o preguntas, pero hacerlo a través de estos canales, ¿no? Para justamente incentivar este doble vía de comunicación. Estamos aquí presencialmente y a lo mejor podría ser fácil alzar la mano y preguntar, pero bueno, la idea también es integrar una sola audiencia, ¿no? Con las personas que nos acompañan en línea, con las personas que nos acompañan aquí presencialmente, generando también, invitando a quienes nos acompañan presencialmente que nos compartan dudas, comentarios o sugerencias también por los canales oficiales, ¿no? Ya sea por YouTube
o por Facebook. Ahí estaremos, tanto mi compañera Alondra como yo, estaremos recogiendo sus intervenciones. Gracias, doctor. Pero fíjense, este problema de la intervención de la presencialidad, digamos, como en un formato el que tenemos, si uno le da la palabra a la audiencia presencial, se termina esto. ¿Por qué? Digo, yo he estado en muchísimas conferencias. Oiga, su exposición para mí fue muy interesante, pero fíjense que yo tengo una reflexión que es un tanto distinta y se toma 15 minutos. Los hay. Y cuesta mucho trabajo decirle, oiga, por favor, se comió todo el tiempo de todos. Los hay, es terrible, ¿no? Entonces ahí, por eso es que lo que sí ofrezco a la presencialidad es, si ustedes tienen el deseo de abrir un diálogo conmigo terminando esta, para atender todas sus preguntas, sugerencias, cuestiones, con mucho gusto. Ese sí es un privilegio de la presencialidad. Bueno, sí, ahora, ¿cuál sería la siguiente de ahí? Sí, son comentarios. Por ejemplo, Gracie nos comenta, la virtualidad en sí ya nos hace comunidad virtual. Es muy bueno saber que hay otros colegas que tienen las mismas inquietudes que yo, más allá de su ubicación geográfica. De acuerdo. Sí, por ejemplo, esa es una cosa maravillosa. En el curso vimos que había gente de Estados Unidos, el 10% de la gente que contactó la página eran de Estados Unidos, y había gente del Perú y de Honduras. Entonces, el hecho de que tenga uno, digo, a mí me fascinaría de un pueblo del Perú, un señor de una escuela primaria del Perú, ahí me fascinaría que pudiera estar con nosotros y poder abrir el encuentro, ¿no? Bueno, ya estamos en el tiempo, tenemos que proyectar, por favor, la última, esta. Miren, aquí hay quienes entraron a la cátedra y se interesaron, pudieron ya haber llenado lo de los participantes. Los participantes, ahí lo dice cuando entren al cuestionario, porque es muy importante que podamos tener y conocer a los participantes y generar la identidad de grupo de esta dinámica. Ahí lo dice. Quienes ya entraron en esta, yo les pediría que no contesten esta y que se metan directamente a la evaluación de esta sesión. ¿Qué es eso de reflexionar y podamos saber qué opinan de todo lo que desarrollamos, qué fue lo que más les interesó o menos? Yo creo que le pueden tomar una fotografía, los de presencial, para tenerla, o también en línea pueden tomarle fotografía y tener los dos QRs. Los QRs los lleva de manera diferenciada. Y con esto terminaríamos. Y les invitamos a que por favor nos den la oportunidad de conocer su reacción, que obviamente lo que hacemos como género deben ser las didácticas, irse modelando a partir de las audiencias, a partir de los estudiantes, de las inquietudes de los estudiantes. Entonces, un tanto es este recurso. Y bueno, pues muchas gracias a todos por su atención a esta charla introductoria de esta cátedra. Y si se animan, por aquí nos estaremos viendo los jueves a las 12 horas. Hasta luego y muy buena tarde. Muchas gracias.